Peter Manfredonia nació el 2 de febrero de 1997 y vivía en el área de Sandy Hook, en la ciudad de Newtown, Connecticut, Estados Unidos. A lo largo de su historia, que comenzó en 1711, este pequeño pueblo no se destacó por nada en particular. Era un lugar tranquilo, al menos hasta el año 2012. Newtown resonó en todos los Estados Unidos debido a un sangriento episodio que se hizo conocido como la masacre de Sandy Hook. El tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook cobró la vida de 26 personas, 20 de las cuales eran niños pequeños. A pesar de estas trágicas circunstancias, la vida de Peter transcurría con tranquilidad. Siempre fue un joven amable e inteligente, con un buen desempeño académico. Se le consideraba introvertido, un tanto reservado. Se graduó con honores de la escuela secundaria de Newtown en 2015. Su madre trabajaba allí como maestra y recibía elogios por los logros académicos de su hijo, sintiéndose extremadamente orgullosa de él. Después de obtener su diploma, el protagonista de esta historia ingresó a la Universidad de Connecticut. Quería especializarse en ingeniería y también tuvo éxito en este ámbito. No tenía problemas para asimilar incluso el material más difícil. Peter era un estudiante excelente y estaba previsto que se graduara en 2020. Planeaba su futuro con determinación. También mostraba preocupación por sus seres queridos. Tras el tiroteo ocurrido en Sandy Hook en 2012, Peter Manfredonia creó un grupo para recaudar fondos que ayudaran a las víctimas y aumentaran la conciencia sobre casos similares. Durante la secundaria, se expresaba activamente sobre este tema en sus redes sociales y parecía estar profundamente indignado por estos acontecimientos. Durante ese mismo periodo, trabajó como coordinador de marketing para una organización sin fines de lucro. Según sus publicaciones, también recaudó fondos para las Olimpiadas Especiales de Connecticut. Además, supervisó varias campañas de marketing para plataformas en línea de su ciudad natal. Esto le permitió volverse independiente de sus padres, y todo indicaba que su éxito profesional era inevitable. Peter era un joven alto y fuerte. Su primer empleo fue como guardia de seguridad en un club local. Luego trabajó como botones. Más tarde participó en el desarrollo de una aplicación móvil para una tienda. En 2016, mientras estudiaba en la universidad, Peter se convirtió en analista financiero en una empresa que en ese momento le resultaba especialmente atractiva. Sus colegas reconocían sus logros en este campo. El joven planeaba seguir desarrollándose en esta área profesional. Peter se sumergía cada vez más en la caridad y buscaba ayudar a las personas. El 15 de abril de 2019, publicó en sus redes sociales que participaba en una campaña destinada a apoyar a quienes habían sufrido situaciones de violencia. El 19 de agosto del mismo año se convirtió en miembro de una fundación que ayudaba a las personas afectadas a lidiar con sus consecuencias emocionales. Luego, participó en un triatlón organizado por una entidad benéfica para recaudar fondos. Incluso se reunía con las familias de los afectados y relataba todo detalladamente en sus publicaciones. Todos veían en Peter Manfredonia a un joven determinado, con una postura social activa, trabajador y comprometido con la ayuda a la sociedad. Sin embargo, la situación cambió en la primavera de 2020. Resultó que incluso personas aparentemente ejemplares pueden esconder un lado oscuro capaz de actos impensables. Alrededor de las 9 de la mañana del viernes 22 de mayo de 2020, el servicio de emergencias 911 recibió una llamada de una residente de Newtown. Alarmada, la mujer informó a la policía que 2 hombres habían sido atacados en plena calle de su vecindario. Ambos resultaron gravemente heridos. Una de las víctimas era Ted Demers, de 62 años. Su esposa Cindy, de 44 años, fue quien llamó a emergencias. Relató que su esposo había visto a un joven por la ventana. Era un vecino que se veía extraño, simplemente permanecía inmóvil en una postura tensa, mirando fijamente un punto. Ted era un hombre de familia, dedicado a la carpintería y la fabricación de muebles. Tenía un carácter amable y disfrutaba conversar con los jóvenes. Siempre dispuesto a ayudar, salió al encuentro del joven y le preguntó si necesitaba algo. El vecino le dijo que estaba esperando a una chica que lo ayudaría a llegar hasta su motocicleta accidentada. Entonces, Ted le ofreció llevarlo hasta el vehículo. No había ninguna señal de peligro, pero en la siguiente fracción de segundo ocurrió algo completamente inesperado y aterrador para Cindy. El joven sacó un objeto cortante
y con un solo movimiento hirió gravemente a Ted. Luego, continuó atacándolo, dejando lesiones muy serias en diferentes partes de su cuerpo. El horror de la escena atrajo no solo la atención de Cindy, sino también la de otro vecino del lugar. John Franco, un veterano de la Marina de 80 años que vivía al otro lado de la calle, vio todo a través de la ventana. No podía quedarse de brazos cruzados y decidió intervenir para ahuyentar al agresor y evitar que lastimara aún más a Ted. John salió corriendo, sin considerar en ese momento lo peligroso que era enfrentarse desarmado a una persona fuera de control con un arma en las manos. El agresor también causó a John algunas lesiones, pero afortunadamente su estado no fue tan grave. Después de sufrir las heridas, logró retroceder, y en ese momento el atacante huyó en una motocicleta roja. Mientras tanto, Cindy llamó a los servicios de emergencia y salió a la calle una vez que el peligro pasó. Intentó apoyar a su esposo y calmarlo hasta que llegaron los médicos. Hizo todo lo posible para detener el sangrado, pero las lesiones eran graves. Lamentablemente, Ted perdió el conocimiento y su estado empeoró antes de llegar al hospital. Cindy estaba devastada, pero decidió colaborar con la policía en la investigación. Dijo que conocía al responsable, un joven de 23 años llamado Peter Manfredonia. Fue difícil creer que él pudiera haber hecho algo así. Cindy mencionó que ya había notado comportamientos extraños en él antes del incidente. El joven solía caminar por el vecindario sin rumbo, lo que le causaba inquietud. Incluso pensó en limitar el contacto con él, ya que su presencia le resultaba incómoda. También comentó que Peter mostraba un interés en coleccionar ciertos objetos. Uno de esos artículos fue el que utilizó ese día. Cindy había visto estos objetos en su casa y sospechaba que podía estar practicando con ellos. Las lesiones sufridas por Ted y su vecino indicaron que la persona responsable tenía experiencia en el manejo de esos objetos. Esto implica que la persona debía tener al menos habilidades básicas para manejar un arma. Las sospechas de Cindy se confirmaron. Se trataba de una persona extremadamente peligrosa. Lo más preocupante era la falta de un motivo claro para el ataque. El agresor simplemente atacó a las víctimas y se escapó. La búsqueda de Peter comenzó. Más tarde, su motocicleta fue encontrada abandonada. No estaba en su casa, por lo que se emitió una alerta para encontrarlo. A las 7 de la mañana del 23 de mayo de 2020, la policía recibió un informe sobre una camioneta blanca abandonada cerca de la ciudad. Al llegar al lugar, los oficiales notaron que el vehículo había intentado ingresar a una zona cercana, pero había quedado atascado en un terreno irregular. Después de una fuerte lluvia, el camino quedó en mal estado, lo que impidió que el vehículo pudiera pasar. La camioneta estaba registrada a nombre de Donald Hipsky, un hombre de 74 años residente en la ciudad. Los oficiales se dirigieron a su casa preocupados por su bienestar. Nadie respondió al tocar la puerta. Los vecinos no reportaron nada inusual, así que se decidió abrir la puerta. Al revisar la casa, no encontraron señales de lucha. Todo estaba en orden, aunque algunos objetos habían sido movidos. Donald fue encontrado en el sótano, atado a una silla, pero ileso. Donald explicó que la noche del 22 de mayo, mientras veía las noticias sobre un incidente violento, se quedó dormido en su sala de estar. A las 5:15 de la mañana, se despertó al sentir algo frío en su nuca. Decidió no moverse, lo que probablemente le salvó la vida. El agresor lo amenazó y le pidió que no mirara hacia él. Sin embargo, Donald pudo observar al atacante por el reflejo en el televisor. Luego, el agresor le tapó los ojos con cinta adhesiva. El joven parecía tener unos 20 años, vestido con ropa oscura. Donald notó que el joven estaba descalzo, lo que sugería que había dejado sus zapatos en otro lugar. También mencionó que el agresor parecía estar actuando de manera extraña, como si estuviera bajo el efecto de algo. El atacante revisó varias habitaciones de la casa buscando algo en particular. Después de un tiempo lo condujo al sótano, lo ató a una silla y lo dejó inmóvil con cinta adhesiva. Después de eso, el desconocido se presentó como Rick. Donald permaneció cautivo durante casi un día, pero se mantuvo tranquilo e incluso intentó hablar con su captor. Durante un largo tiempo, no comprendió quién estaba frente a él. Ofreció dinero y mencionó dónde guardaba sus ahorros en la casa, con la esperanza de que eso lo salvaría. En el sótano había un televisor. El agresor seguía los reportes de noticias. En un momento apareció una foto de Peter Manfredonia en la pantalla. Donald se dio cuenta con sorpresa
de que la persona con la que estaba era la misma que aparecía en las noticias. Se informó que uno de los hombres afectados había fallecido a causa de sus heridas. La incertidumbre era inquietante. En algún momento, Donald decidió no hacer más preguntas y aceptar la situación para evitar complicaciones. Donald nunca entendió por qué Peter quería que lo llamaran por otro nombre. El joven no ofreció más detalles, simplemente dijo que era necesario. Al parecer, Peter no estaba en su mejor estado y posiblemente lo hacía para mantener su anonimato. El agresor mencionó que no había dormido en varios días, lo cual podría haber influido en su comportamiento, aunque no dio razones específicas. Peter admitió haber estado involucrado en el incidente, pero expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Sin embargo, el agresor no tenía intención de entregarse a la policía. Planeaba usar el coche de Donald para escapar a un lugar apartado. Prometió no hacerle daño a su prisionero si éste permanecía tranquilo, y Donald optó por no intervenir, ya que no tenía muchas opciones. Después de pasar un día en cautiverio, Peter tomó las llaves del coche y se fue. No desató a Donald para evitar que la policía pudiera seguir su rastro antes de que se alejara. Peter se llevó dinero y algunas pertenencias de la casa de Donald. Más tarde, la camioneta blanca fue encontrada atascada cerca de un parque. Parece que el agresor intentaba escapar, pero al quedar atrapado, se dio cuenta de que su plan no había salido como esperaba. Al necesitar un nuevo vehículo, Peter decidió salir en busca de uno. Donald estaba aliviado de que la policía lo hubiera encontrado rápidamente, ya que no habría podido escapar por sí mismo. Pasaron varias horas y nadie pudo oír sus gritos desde el sótano. Estaba preocupado por su seguridad, pero afortunadamente fue rescatado a tiempo. Poco después, llamó al servicio de emergencias el padre de un joven asesinado llamado Nicolás. Los oficiales se dirigieron a la dirección del denunciante para hablar con él y posiblemente obtener nueva información sobre el fugitivo. Allí, un residente del complejo llamado Jeffrey los recibió. Él les contó que en la mitad trasera de la casa vivía una pareja de jóvenes. El chico, llamado Nicolás Eisel, y su novia Shannon. Más tarde se supo que Nicolás estudiaba en la misma escuela que Peter. Ahora, Nicolás había sido encontrado apuñalado y con un disparo en la cabeza. El padre de Nicolás estaba allí, pero el hombre necesitaba algo de tiempo para recomponerse antes de poder contar su historia. Mientras tanto, conversaron con Jeffrey. Él vio cuando Nicolás y Shannon llegaron a casa la noche anterior. Habían estado en una fiesta y regresaron alrededor de las 3 de la madrugada. No ocurrió nada fuera de lo común, simplemente entraron en la casa. Alrededor de las 5:30, Jeffrey escuchó un fuerte golpe a través de la pared, luego un grito, pero no siguió ningún otro ruido. Todo se tranquilizó de inmediato. Por lo tanto, Jeffrey pensó que los vecinos simplemente tuvieron una pelea y que tal vez algo se cayó. El vecino no le dio mucha importancia. Cuando la pareja se calmó, él también se relajó y se quedó dormido. En realidad, Peter Manfredonia había ido a visitar a su amigo de la escuela. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de las casas cercanas, se logró encontrar al agresor que entró en la casa temprano en la mañana del 24 de mayo a las 5:45. Luego apareció en el video a las 6 de la mañana cuando salía de la casa con Shannon y se subía al coche Volkswagen que le pertenecía a ella. El joven le indicó con un gesto que se subiera al lado del conductor y él se sentó en el lado del pasajero. El coche se fue. En ese momento, el destino de la joven seguía siendo un misterio. Se notificó a sus familiares y rogaban para que Shannon no hiciera tonterías. Ella tenía un carácter bastante combativo. Temían que Shannon pudiera sobreestimar sus fuerzas. El padre de Nicolás comenzó a sentirse inquieto desde la mañana, algo que interpretó como una premonición de padre. Intentó llamar a su hijo, pero no obtuvo respuesta. Los padres de Shannon también tuvieron una sensación similar, pero los teléfonos de ambos jóvenes estaban apagados. El padre decidió ir a la casa de su hijo para asegurarse de que todo estuviera bien. Al llegar, notó que nadie le abrió la puerta, es lo que aumentó su preocupación. Además, vio que el coche de Shannon no estaba en el lugar. Como no pudo comunicarse con ella, decidió entrar a la casa y encontró que la puerta no estaba cerrada. Dentro, todo estaba desordenado, con objetos tirados por el suelo, incluyendo algo de dinero en efectivo, pero solo billetes de bajo valor. En el dormitorio encontró a Nicolás sin vida.
Había un objeto cerca, pero la causa de su fallecimiento fue otro tipo de herida. Después de este hallazgo, el padre llamó rápidamente a las autoridades. Más tarde, se descubrió que Peter había robado dinero de la casa y obligó a Shannon a acompañarlo a otro lugar. Durante el trayecto, Shannon intentó varias veces escapar, incluyendo conducir de manera errática para despistar al secuestrador, pero él pronto se dio cuenta de sus intentos. Ella incluso pensó en hacer una maniobra arriesgada para llamar la atención, pero él la amenazó diciendo que si lo hacía, las consecuencias serían graves. Finalmente, Shannon llevó al secuestrador a una estación de servicio. Allí, el hombre decidió cambiar de vehículo y pidió un servicio de transporte. Afortunadamente, Shannon salió ilesa, aunque emocionalmente quedó muy afectada. Al día siguiente, Shannon logró pedir ayuda y llamó al servicio de emergencias, informando sobre el robo del coche y el incidente con una persona. Más tarde, la policía encontró el vehículo con Shannon dentro, quien había pasado por una experiencia traumática pero sobrevivió. Sin embargo, no pudo proporcionar información sobre el paradero de Peter. Ese mismo día, el fugitivo fue visto en East Stroudsburg, Pensilvania. Un conductor de Uber se comunicó con la policía y explicó que había dejado al hombre buscado cerca de un supermercado. Sin embargo, en lugar de entrar allí, se dirigió hacia las vías del tren cercanas. El conductor no reconoció de inmediato al fugitivo, pero al darse cuenta de quién estaba en el coche, trató de mantener la calma y no mostrar nada sospechoso. Esto funcionó y nadie resultó herido, mientras que la policía obtuvo una pista valiosa. La búsqueda avanzó y se trasladó a un pequeño pueblo montañoso llamado Pacona, Pensilvania, conocido por ser un destino turístico, pero también con muchas áreas para esconderse. Durante varios días, el fugitivo no fue visto. Luego se le localizó en una tienda de suministros. Después apareció cerca de la frontera con Maryland, unos 180 kilómetros al este de donde fue visto por última vez. Allí volvió a robar un coche y, aunque la policía lo seguía de cerca, logró escapar. Hasta el 27 de mayo de 2020, el fugitivo siguió prófugo, pero finalmente fue localizado en Hagerstown, Maryland, donde se encontraba oculto en una casa deshabitada. El arresto fue tenso, ya que se consideraba que el fugitivo estaba armado. Afortunadamente, se entregó sin oponer resistencia. Más tarde, se encontró un arma entre sus pertenencias, lo que confirmó que fue con ella con la que agredió a su compañero de escuela. Cuando Shannon llegó a la estación de policía, estaba físicamente bien, pero todavía muy asustada. Relató lo sucedido esa noche aterradora, cuando fue capturada por el fugitivo. Contó que ella y Nicolás se habían acostado sin esperar lo que sucedería. Conocía bien al fugitivo, ya que lo había visto muchas veces durante su relación con Nicolás, que llevaba casi un año. Nicolás mantenía una relación frecuente con él. El fugitivo siempre parecía un chico normal, aunque algo introvertido. Mientras Shannon dormía, Nicolás escuchó ruidos extraños y se levantó a investigar. Shannon, alarmada, salió de la habitación y vio al fugitivo enfrentándose a su novio. Temiendo intervenir, decidió llamar a la policía. Corrió a la cocina para tomar su teléfono, pero en ese momento escuchó un sonido fuerte. Desesperada, Shannon comenzó a gritar con la esperanza de que alguien la escuchara y pudiera ayudarla, pero todos los vecinos estaban profundamente dormidos. Las cosas ocurrieron muy rápido. El fugitivo entró en la cocina y le ordenó que se callara o habría consecuencias. Shannon no tuvo tiempo de hacer la llamada. El fugitivo le dijo que ya no podía hacer nada por Nicolás, ya que lo había dejado gravemente afectado. El chico no tenía intención de quedarse allí. Inmediatamente recogió a Shannon y le exigió que lo llevara en su coche. Según ella, el secuestrador buscaba un lugar en las montañas, alejado de la gente, para esconderse de la policía. Durante el viaje, una vez pararon en un motel. Allí, Peter pudo ducharse y cambiarse de ropa, aparentemente habiendo preparado su atuendo con anticipación. En el apartamento donde vivía Peter Manfredonia, se realizaron registros y encontraron muchas cosas inquietantes. Todas las paredes estaban cubiertas con inscripciones de contenido aterrador que reflejaban la dura lucha del chico con trastornos mentales. Decía que Saul estaba molesto, pero al mismo tiempo temía meterse en problemas. Eran notas breves, características de casos similares. También se encontraron escritos en los que hablaba mucho sobre el tiroteo de 2012 en la escuela primaria de su ciudad natal. Probablemente esos eventos lo impactaron mucho.
El chico pensaba que Adam Lanza, responsable del tiroteo en Sandy Hook, simplemente se descontroló. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y de ayudar a las víctimas de violencia, en realidad, Peter apoyaba al criminal que mató a 26 personas inocentes. En los últimos años, Peter Manfredonia se dedicaba activamente a la criminología y seguía de cerca los crímenes más graves que ocurrían en los Estados Unidos. Por ejemplo, en sus escritos, hizo varias referencias a John Thanos, quien mató a adolescentes en 1992. Fue la primera persona condenada a muerte en Maryland. Parecía admirar a estos monstruos sanguinarios. Luego vino la preparación para el juicio. Por supuesto, Peter fue encarcelado sin derecho a fianza durante este periodo. Las autoridades debían analizar una gran cantidad de información, pero no había dudas sobre la culpabilidad de este futuro asesino en serie. La magnitud de sus crímenes recordaba a los de Ted Bundy, quien atacaba a sus víctimas mientras estaba prófugo. El abogado explicó que el verdadero plan de Peter era suicidarse con una espada frente a su exnovia, a quien esperaba en ese fatídico día. Pero algo salió mal. Un vecino salió a su encuentro y le impidió llevar a cabo su plan. El defensor precisó que Peter había sido diagnosticado previamente con trastorno bipolar y ansiedad. En el momento en que el vecino se le acercó, el chico sufrió un ataque psicótico y no era consciente de sus acciones posteriores. Peter dio declaraciones emocionales en el juicio, se disculpó por sus acciones, lamentó lo sucedido, pero sus disculpas no fueron aceptadas por las víctimas y sus familiares. Aunque en Connecticut ya no se aplica la pena de muerte, la viuda de Ted, Cindy y la víctima John Franco dijeron en el juicio que Peter merecía la pena capital. El 19 de abril de 2023, Peter Manfredonia se declaró culpable de todos los cargos como parte de un acuerdo. A raíz de esto, aceptó no presentar apelaciones ni solicitudes de libertad condicional. Fue condenado a 55 años de prisión por el homicidio de Nicholas. Recibió 25 años por la invasión de la casa y el secuestro de Shannon. Luego, Peter fue condenado a otros 55 años de prisión por el trágico incidente con Ted. Todos vivieron estas tragedias con gran angustia y dolor. Muchos aún no se han recuperado de lo ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook. Por ejemplo, la hermana biológica de Nicholas estaba en clases ese día y milagrosamente no resultó herida. Ella misma creía que había sobrevivido milagrosamente a esta tragedia, pero ahora otro individuo causó el sufrimiento a su hermano. Es curioso que la caída de Peter no fuera el único infortunio de la familia Manfredonia. Unos meses después de la detención de su hijo, su padre, Robert Manfredonia, se declaró culpable de acoso a un adolescente. Este caso ocurrió un mes antes de que Peter comenzara a cometer sus delitos, el 10 de abril de 2020. En ese momento, el hombre estaba construyendo una relación y su pareja tenía una hija. Esa fatídica noche, la madre salió de casa y la adolescente se quedó sola. Unas amigas vinieron a visitarla. Robert se metió en el grupo desde el principio, pasó la noche con ellas, viendo televisión y conversando, alegando que, debido al confinamiento, esa reunión era para él un respiro de aire fresco. Logró convencer a las adolescentes de quedarse con él y las embriagó, ofreciéndoles alcohol y marihuana. Desde el principio, todo parecía una reunión común con televisión. Cerca de la medianoche, las amigas se fueron y Robert se quedó a solas con la hija menor de su conviviente. Simplemente estaban sentados en el primer piso viendo televisión. De repente el hombre comenzó a hacer comentarios indecentes. Asustada y dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, la chica dijo que quería ir a dormir a casa de sus amigos. Sin embargo, Robert le ofreció su habitación como alternativa. El hombre insistió en que no usó fuerza física, pero la víctima del acoso temía que él lo intentara nuevamente y que ya no pudiera apartarlo. La chica se fue de la casa, tomó lo sucedido muy en serio. Se quejó a su madre, quien luego acudió a la policía. Finalmente, Robert Manfredonia admitió su culpabilidad. Hizo un trato con la parte acusadora. Como resultado, fue condenado a 15 meses de prisión y 5 años de libertad condicional. Después de su liberación, el hombre se mudó para empezar una nueva vida. Su futuro es incierto. Peter Manfredonia sigue tras las rejas. Nunca dio una explicación coherente de sus crímenes. Muchos creen que todo fue causado por el agravamiento de trastornos psicológicos que le habían sido diagnosticados anteriormente,
pero el joven no recibió tratamiento. Si te gustó mi trabajo, suscríbete al canal, apoya este video con un me gusta y también discutamos esta historia en los comentarios. Gracias a todos y hasta pronto.